Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Alfonso. Hola, Buenas, hola. Hola, buenas tardes. buenas tardes, doctora Heredia. Hola, hola, Manolo. Muy ¿Qué buenas tal a tardes. todos? ¿Cómo están? Alfonso, ¿qué tal? Manolo ¿Cómo estás? Martín, te mandamos un abrazo muy fuerte aquí, mi esposa. Igualmente. Guadalajara. Hola, Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Hola, Manolo, ¿qué tal? Bien. Bien, gracias. Verte. Sí, Un gusto que igualmente. estés aquí con nosotros. Sí, gracias. Bueno, en el efecto de iniciar con esta sesión, puntualmente, quisiera platicarles a ustedes la mecánica que tiene estas sesiones, que lo que buscan es desarrollar el preexamen de suficiencia investigadora de los sustentantes. En este caso es el maestro Selim Castro Salgado, partiendo de la idea que la intención es que el jurado haga sus observaciones al documento recibido previamente y a la presentación que él nos haga, precisamente para, a partir de ese documento, ustedes puedan dar sus observaciones puntuales sobre lo que consideran pertinente a efectos de mejora o de fortalecimiento a la investigación que él realiza. Entonces, ese es el fin principal y siéntanse con toda la disponibilidad para poder externar sus opiniones de manera clara, considerando que es para beneficio de la investigación. Por otro lado, debo mencionarles y agradecerles su presencia. En esta sesión tenemos la presencia del jurado por parte, sería a la doctora Polina Zacarías Capistrán, al doctor Juan Heredia, al doctor Rafael Balboa, al doctor Alfonso Rodríguez Pulido y a la doctora Bertalilia Salazar. Entonces, en ese sentido es parte del jurado y por parte de ese comité tutorial, en este caso la dirección de tesis está por un servidor, con los asesoramientos en este comité tutorial de la doctora María Concepción Lapallese, del doctor Jorge Morales Mávil y del doctor Manuel de Jesús Martín Hernández. Entonces, considerando que la presentación de Selim Castro, en este caso, tendrá de 20 minutos a 30 minutos, avisaré a los 20 minutos para que vaya cerrando próximamente para culminar el tiempo de su presentación. Posteriormente, 5 minutos por cada jurado para externar sus comentarios o observaciones y finalmente el cierre de la sesión. Esa sería la mecánica de todo lo que se ha estructurado en este seminario de suficiencia investigadora y en esta parte del preexamen. Entonces, daríamos inicio, le pediría al maestro Selim Castro que comparta su presentación y para dar inicio completamente de esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Ya estoy compartiendo, no sé si me podrían confirmar si se ve, si se escucha correctamente. Se ve y se escucha. Está bien, Salim. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por su tiempo, gracias por estar aquí. Saludos a Rafa, veo que se acaba de conectar. Me toca, como lo saben, pues es el preexamen, que es previo, digamos, al examen de suficiencia investigadora. Y la intención, bueno, es exponer los avances hace un mes, que digamos, fue la entrega preliminar que se realizó. Como saben, pues, se presenta de manera la estructura del conjunto del trabajo, con 3 ejes principales. Una pregunta que es la central, que es la noción de si podemos pensar que existe esta categoría del postproyecto arquitectónico, como lo plantea Roberto Fernández, y si esto se está dando ya en México. O sea, es un fenómeno que se está dando, que además nos puede ayudar, digamos, como a darle estructura a varios fenómenos que se están dando en la contemporaneidad, y sobre todo, pues, localizarlo en México, ¿no? Ir encontrando estas pautas que se pueden dar en el país. Con 3 ejes principales, que son la noción del objeto arquitectónico, el edificio como tal, el arquitecto, la figura del arquitecto que se pone en cuestionamiento, y por último la ciudad. Son estas 3 ejes que nos ayudan, digamos, a construir
esta idea de postproyecto arquitectónico, 3 ejes problemáticos. Estos pues dan pie a las preguntas como a los objetivos de la investigación. El supuesto, como lo vemos en pantalla, es que, bueno, el postproyecto como tal, el postproyecto arquitectónico se constituye como una categoría útil que nos permite darle, como decíamos, pues una estructura a los fenómenos que están dando en la contemporaneidad. Dado a la crisis de este proyecto arquitectónico moderno, que es uno de los principales supuestos de la investigación, frente al cambio de panorama que, bueno, que implica esta idea de antropoceno, que debería, pues, cuestionar todas las disciplinas en este panorama. Esta categoría, pues, está en construcción, se plantea, ¿no?, en el supuesto, está en construcción en el panorama contemporáneo mexicano, por lo que puede ser evaluado empíricamente frente a casos de contraste, obviamente en México. El marco teórico como tal se estructura entonces con planteado de manera de un planteamiento dialéctico en el cual se plantea que la tesis, hay una crisis del proyecto moderno de arquitectura. Se puede contraponer a ello esta noción de antítesis, que es la teoría de procesos, digamos, todo el pensamiento, no todo, pero una parte del pensamiento postmoderno, que puede servir de contraparte para el proyecto moderno. Y por último, esto da como síntesis, como idea final, la construcción del postproyecto arquitectónico. Por otro lado, tenemos estos 3 ejes que se han mencionado ya, que es la idea del objeto arquitectónico, el proyectista, el arquitecto y la ciudad, como estos 3 ejes problemáticos, que es la columna del medio, que se contrastan pues con la noción de teoría que ya hemos mencionado previamente, desde el arte conceptual, desde el arte, pues, la filosofía y la ciencia. Desde el arte se estudia, digamos, desde el arte conceptual como una noción de renovación, desde la filosofía con la teoría del actor red, el posthumanismo y algunas otras nociones que vienen, digamos, de la mano, que se construyen como una red de nociones. Y por último, la noción desde la ciencia del pensamiento complejo. Estos 2 ejes, 2 columnas, quiero decir, perdón, contrastadas entre sí, nos da esta noción de radicalización. ¿Cuál podría ser los límites, entonces, exactamente, de estas ideas del postproyecto de arquitectura? ¿Cómo se conforman? ¿Qué elementos tendría, entonces, no? Ante esta noción de la crisis del objeto arquitectónico se plantea la idea de forma abierta, que, bueno, no es una idea, por supuesto, nueva, pero se retoma y se intenta construir desde un panorama contemporáneo. La posición del arquitecto como especialista, la idea del arquitecto, pues, se plantea con las posibilidades de renovación que implica la idea del actor abierto, que es una categoría propuesta por nosotros, una caracterización. Y por último, la ciudad desde una propuesta que es justamente la construcción de un hábitat abierto. Así se está denominando en la tesis. Esta teoría de la que hablábamos hace un momento, pues, se plantea en el trabajo de investigación desde el arte, desde la ciencia, desde el arte, la filosofía y la ciencia, como se mencionaba hace un momento. Bueno, esto ya lo hemos visto, me lo voy a pasar más rápido. Decíamos el arte conceptual, la filosofía y el pensamiento, digamos, contemporáneo, y por último la ciencia, ¿no? Estas 3 grandes categorías que nos ayudan, pues, a construir justamente los 3 ejes problemáticos, que son justamente estos, ¿no? Se plantean, pues, desde la crisis del proyecto arquitectónico moderno, con la caracterización de una crisis del edificio, de identificar al edificio con la arquitectura y de pensar que hay, pues, de cierta manera, entonces, planteado por varios autores, la idea de una crisis del objeto como tal. También el repensar o el replantear la figura del arquitecto. Y por último, como ya lo mencionamos, pues la idea de ciudad, de ciudad como una noción artificial, fuera de la naturaleza. Y por último, pues la radicalización, ¿no? La verificación que planteamos nosotros. Nosotros hacemos esta caracterización, construimos a manera de hipótesis de trabajo este panorama,
que bueno, ya se ha venido cambiando en las últimas semanas, pero bueno, esta es la versión que les mandamos a ustedes, en el cual pues se plantean distintas subcategorías a estas 3 grandes ejes problemáticos que nos ayudan a dar un panorama general, digamos, ¿no? Y con su con su, digamos, una aplicación a un nivel internacional y una aplicación, una última columna, que es justamente una aplicación específica en México, con los casos que nosotros creemos que pueden representar justamente este panorama en México. Encontramos, por ejemplo, la primera gran categoría de estos 3, decíamos, la noción de forma abierta, que cuestiona la idea del objeto arquitectónico como arquitectura. Planteamos aquí en forma abierta esta, digamos, construcción de la posición de una categorización frente a la crisis del objeto arquitectónico. Lo vemos en México, con distintos autores, como es el caso de Luis Aldrete en la primera subcategoría, con la Casa SC-PTB de 2012, o el trabajo de Marcos Betanzos en Bordo 100, en 2011-2013, como la segunda de las subcategorías. El trabajo de Covachita, taller de arquitectura, estos cuates de Monterrey, también con su taller propio realizado en 2012. Y por último, el Parque Experimental El Eco de Apere del Apropiación del Espacio, del 2015 y 16. La segunda de las categorías es esta idea de actor abierto, que es el cuestionamiento de la posición del arquitecto, pues, como un eje posible de renovación de esta construcción de la noción de postproyecto arquitectónico. El primero de los actores planteamos el trabajo del Consultorio de Arquitectura Práctica, con los manuales que construyeron para distintos actores, la comunidad, la institución y los estudiantes de arquitectura. Y el trabajo de Toro Lab, ese era el planteamiento, ahorita ya se cambió, pero bueno, es lo que se envió como posibilidad de última entrevista, era esta. Y Hábitat Abierto, la última de las categorías, la posición, digamos, frente al medio y la ciudad, con el trabajo de recuperación del Río de la Piedra de Taller 13, y el trabajo de México Ciudad Futura de Kalash y otros. En este caso me tocó entrevistar a Gustavo Lipkau, como pues referentes mexicanos que están construyendo de manera quizá pues no articulada y no en conjunto, pero cada uno está realizando pues de cierta manera sus propias aportaciones en la construcción de esta arquitectura contemporánea que aquí caracterizamos como postproyecto arquitectónico. El trabajo se ha venido desarrollando metodológicamente basados en las nociones desarrolladas por la teoría fundamentada de Glasser y Strauss del 67, en el cual, bueno, hay distintos pasos, digamos, que van constituyendo herramientas con las cuales se van trabajando. La noción de ir identificando distintos incidentes en los fenómenos globales que se van presentando, en los cuales se van generando justamente categorizaciones. Estas categorías se van comparando constantemente hasta ir agrupando las distintas categorías, hasta encontrar, digamos, de cierta manera, una saturación teórica que nos permita ir construyendo distintos memos, que son como pequeñas partes de la teoría que al final, por supuesto, se construyen entre todas para construir justamente este trabajo teórico como tal. Se han aplicado, pues, las herramientas que se eligieron, pues, claramente la investigación es una investigación cualitativa, en la cual se ha planteado como herramienta la entrevista de los distintos autores que se han planteado como representantes de estas subcategorías, con los cuales intencionalmente no se expone cuáles son
del proyecto que se ha elegido de cada uno de los actores, se le ha hecho a través de unas propuestas de entrevistas, una estructura, se plantea pues una entrevista semiestructurada en el que pues sí hay algunas preguntas que sirven como guía, pero que permiten más o menos ir estructurando la entrevista, por supuesto. Se le ha hecho a ellos y al final es cuando se ha expuesto cuáles son las distintas categorías, en cuál es la que a ellos se les está categorizando y pues ellos a su vez ya entonces hacen alguna muy pequeña retroalimentación en la que, bueno, se reconocen o no, proponen a otros actores, etc. Entonces se va tejiendo como una especie de red en la cual se refuerzan algunas de estas ideas y estas entrevistas que se han realizado ya a los diferentes actores se ha pasado a un análisis, digamos, de contenido en el cual intencionalmente se ha construido una gran tabla de trabajo en el cual se van, por columnas, se van enlistando cada uno de los principales elementos del discurso que ellos, que refuerza o incluso llegan a contradecir algunas de las categorías propuestas, algunas de las ideas propuestas que bueno, nos ayudan por supuesto a reforzar y a criticar lo propuesto originalmente. Por ejemplo, esta línea en rojo que vemos acá a la derecha, bueno, aquí no es muy legible, en el trabajo seguramente es más legible. Es una idea que a lo mejor pone un poco como en cuestionamiento la idea original y entonces nos permite de cierta manera pues ir contrastando y contrarrestando las ideas. Esto además se ha pasado también, ya lo sabrán ustedes, a la búsqueda de ir haciendo un análisis del material gráfico. O sea, no nos quedamos solamente con el contenido de lo que ellos dicen a la hora de ir construyendo, de la entrevista, quiero decir, sino que además del mismo proyecto del cual trabajamos, bueno, hacemos de manera individual, ya particularmente, un análisis de lo que ellos están planteando gráficamente. Aquí se contrarresta la idea que ellos dijeron, o sí se afirma, se reafirma la idea que ellos habían planteado, etc. Entonces, se hace como una contraposición, digamos, de las ideas que ellos plantean contra lo que se está exponiendo, digamos, en el proyecto arquitectónico que ellos han hecho público o que me han hecho favor de mandar material directamente. Basado en esto, se han ido construyendo estos resultados en los cuales, pues, el discurso de ellos se contrapone, como decíamos, con los de los demás actores. Además, con el análisis gráfico se van intentando relacionar y contrastar, criticar, pues, de cierta manera, construir una red crítica que nos permita, de cierta manera, pues, ir sacando, por supuesto, distintas conclusiones. Esto, pues, seguramente ya lo vieron, pero bueno, por ejemplo, algunas ideas que hay por aquí. Luis Aldrete menciona cómo el trabajo diagramático que realiza, si bien efectivamente no lo hace siempre y solo lo realiza con algunos de los proyectos que ha realizado, por ejemplo, en el que se está analizando específicamente, él incluso en algún momento da vuelta, ¿no? Y dice, ok, el proceso diagramático nos permite sí construir un proyecto arquitectónico, pero eso es muy lejano de los temas de fenomenología. Entonces, a mí me interesa un poco regresarme, revisar el proyecto y manualmente, digámoslo así, ir construyendo espacios, atmósferas que a mí me interesen trabajar específicamente. Entonces, si bien trabaja, digamos, a un nivel en el que uno lo está categorizando, que es esta idea del proceso diagramático, de todas maneras se introducen algunos elementos no solo que no se esperaban, sino que además ponen un poco en cuestionamiento la propuesta que se está realizando. Entonces, digamos, está constantemente contrastando en ese sentido. Y bueno, así es como se ha venido justamente construyendo los resultados que se pueden observar. Y con esto ya hay, pues, justamente es la etapa en la que me encuentro ahorita, terminar de realizar el análisis de todas las propuestas, las entrevistas,
encontrar los resultados y, por supuesto, con ellos ir construyendo conclusiones. Se aventuran algunas ideas previas que no son las finales, pero, por ejemplo, esta noción, ¿no?, de estas tres ejes problemáticos que encontramos originalmente, que es la crisis del objeto, la posición del arquitecto y la arquitectura y la ciudad con su contexto, nos da por resultados algunas ideas que pueden comenzar a construirse incluso de una manera intencional, como el pensar, por ejemplo, una arquitectura post-objetual. Esto es posible, se puede hacer, es deseable incluso, se está construyendo ya, etcétera. Algunas cuestiones que pueden dar a un nivel no crítico, sino más bien teórico para la construcción de un futuro, algunas pautas futuras posibles. La noción de una arquitectura postantropocéntrica, ¿no? El hecho de ser conscientes de que nos encontramos en un ecosistema urbano, pues obliga a pensar en todos los otros seres vivos, en todas las otredades, diría la teoría del actor red, y por ello, pues la necesidad de construir una arquitectura no únicamente para el hombre, sino para todas las otras, lo vivo y lo no vivo, diría la teoría del actor red. Por último, la arquitectura de la ciudad con su contexto nos plantea la necesidad posiblemente de pensar en una arquitectura post-urbana. ¿Cómo sería construir una arquitectura no que construya ciudad, sino que esté más allá de eso? Hay varios autores que están investigando al respecto en este momento y es una de las líneas de planteamiento que construimos aquí. Por último, estas conclusiones pues que se plantean, que se empiezan a construir por acá, por ejemplo, la noción de esta creación del objeto arquitectónico viene de la mano con la creación del arquitecto proyectista, esta figura especializada que se dedica a construir proyectos arquitectónicos. Es para algunos autores, pues un artista, un creador especializado. Y también esta idea del planteamiento de la ciudad como un objeto de proyecto, es algo que interesa proyectar como tal. Por lo cual, si se construyeron al mismo tiempo, es muy posible que replantear o estudiar alguno de ellos, pues da por necesidad repensar o replantear el conjunto de ellos. Entonces, bueno, ¿qué hace falta? Pues posiblemente la necesidad de construir coherentemente una práctica transformada que integre las nociones del postproyecto arquitectónico, en el entendido de que muchos de estos actores, por ejemplo, si bien hemos encontrado que efectivamente están trabajando, por ejemplo, con la noción de un ecosistema de un ecosistema urbano, que están trabajando desde el punto de vista de la ciudad y la ruptura de esta separación artificial entre naturaleza y entre lo natural y lo artificial, entre ciudad y naturaleza. No está trabajando posiblemente desde la noción de integrar a los actores en el planteamiento, o de la ruptura de la necesidad de pensar en la arquitectura y en objetos arquitectónicos como tal. Entonces, es justamente el postproyecto arquitectónico implicaría justamente la construcción de un planteamiento integral, en el cual se integren las tres nociones que construyen el postproyecto arquitectónico en una única postura o proceso de proyecto, digámoslo así. Hace falta seguramente la necesidad de reeducar a los arquitectos, ¿no? A los arquitectos que están en activo, a los arquitectos que están en formación también. La construcción de nuevas herramientas de trabajo que permitan, por ejemplo, de manera urgente construir nuevas prácticas coherentes con nuestra época de crisis. Es innegable que estamos en una crisis. Y por tanto, como lo decíamos en las primeras ideas, esta idea de antropoceno implica el replanteamiento de las disciplinas, el replanteamiento de las especializaciones, de los conocimientos compartimentalizado, ¿no? Y la necesidad de repensar seguramente muchas de las acciones que estamos haciendo. Entonces, en este sentido es que nosotros planteamos pues un camino posible, un camino quizá deseable, que dé
pues, posibilidades de construcción, posiblemente. Bien, pues eso es lo que mi presentación de lo que he enviado, de los avances que tenía en el momento en que se solicitó enviar, y pues agradezco su tiempo y su paciencia. Muchas gracias, maestro Selim Castro. Continuando con esta sesión, daremos pie a comentarios y observaciones por parte del jurado. Iniciando, por favor, si toma la voz el doctor Juan Manuel Heredia, por favor. Perdón, sin ánimo de interrumpir, sí se está grabando la sesión, ¿verdad? Sí, sí se está grabando. Gracias. Adelante, doctor Heredia. Sí, gracias. Voy a quitar mi cámara porque se me está acabando un poco la batería. Ok. Bueno, muchas gracias otra vez, Selim, por la invitación a participar en el jurado. Reitero lo que dije en la sesión pasada, que es una tesis que me ha parecido muy ambiciosa y esa es una virtud, yo creo. La cantidad de literatura en términos de artículos y libros que has leído en los últimos meses y años es impresionante, simplemente. Tanto el aparato crítico como la cantidad de fuentes, ¿no? Y además, lo más importante, yo creo, la forma en que muy inteligentemente has destilado esas fuentes, porque lo interesante es que hay autores de muy diversa índole y algunos chocando unos con otros. Entonces tú agarras, digamos, tú jalas para tu molino, ¿no? Lo que más te ayuda para construir tu argumento. En ese sentido, la tesis tiene una arquitectura muy clara. Para emplear la metáfora de la arquitectura, es una construcción muy sólida, bueno, no sé si sólida, más bien es muy articulada. Quiero decir que, por un lado, ese es un mérito, pero por otro lado, el ser tan articulada corre el riesgo que si alguien cuestiona uno de los tabiques o una de las juntas, se puede caer todo el edificio también, ¿no? Entonces es, digamos, de alguna forma, un poquito demasiado articulada, yo lo siento. Me refiero a que una y otra vez reiteras la estructura de los ejes problemáticos, actor, ciudad, objeto, ¿no? Y después la dialéctica en que los hacen centrar todas estas cosas. Y por riesgo de que si uno cuestiona algún punto, la cosa se puede tambalear por lo menos. Me refiero a que hay de repente algunas generalidades que a mí me gustaría hacer mención muy brevemente. Primero, que la noción de proyecto es la dominante en la modernidad sobre la noción de proceso. Uno podría cuestionar eso realmente porque la modernidad es un periodo muy, muy grande, ¿no? Y uno hasta puede hacer un corte, digamos, de la vanguardia en adelante y de la vanguardia hacia atrás. La vanguardia de alguna forma trata de darle un tipo de sentido de proceso también a la arquitectura. Tal vez no del todo lograda, pero en ese sentido, digamos que la noción vitruviana de la arquitectura siempre ha sido la de un proceso. La arquitectura para Vitruvi es un hacer, no es un objeto. Y eso de alguna manera se continúa a lo largo de la historia, desde la época de Vitruvio, ¿no? Y ahorita que menciono a Vitruvio, nada más alguna mención de que tú de alguna forma lo categorizas como muy formal en sus categorizaciones. Esos seis principios que dices que solamente distribución es el que no es objetual. Yo cuestionaría eso porque la noción de decorum, que se traduce generalmente como ornamentación, realmente quiere decir propiedad o algo que sea apropiado para las circunstancias, ¿no? Entonces, digamos, hay un poco como recomendaría un poco más de atención a fuentes como esas. La cuestión del antropoceno también es una cuestión muy discutible porque a veces siento que es un término que le da carta blanca o por lo menos le quita la culpa al capitalismo y a la colonialidad de la crisis actual, ¿no? Y quizás también tiene una dosis de eurocentrismo. Al igual que gente como Tafuri, ¿no? Yo creo que es una persona súper eurocéntrica, ¿no? Porque
Si uno lee el texto que tú has citado múltiples veces sobre teoría e historia, de una forma un poco estrecha, dice, la causa principal es Brunelleschi y los florentinos del 15, ¿no? Y entonces es un poco hasta nacionalista en su término, dice, no, es Italia la que tiene la culpa. Y después todo se difunde, ¿no? Entonces yo diría un poco más de atención a esa cosa. No sé si me esté pasando de tiempo, pero tengo un par de más observaciones. Este interesante cuestionamiento de la cultura contra la naturaleza, ¿no? Ahí yo recomendaría tal vez referirse un poco más a la fenomenología, porque si hay un movimiento filosófico que ha tratado de cuestionar esta dicotomía, ha sido esa. Porque para la fenomenología, ya sea para Ortega y Gasset o para Husserl, el mundo cultural es el ámbito natural de la humanidad, ¿no? Y la naturaleza nunca es totalmente natural, sino es parcialmente artificial. Y ahí el hombre y la técnica de Ortega y Gasset es muy iluminadora en ese respecto. Y digamos que otra cosa, y tal vez para finalizar, una cosa que me saltó un poco a la vista en la estructura del trabajo, que tu análisis de la historia y la teoría de la arquitectura a lo largo de no sé cuántos siglos, ¿no? Está muy bien estructurada, pero pasa por alto la teoría de México. Y tú, al final de la tesis, te concentras en arquitectos mexicanos como ejemplos. Y ellos son hijos de una tradición específica, ¿no? Estaba buscando referencias a los teóricos mexicanos, Villagrán o Gorman, Aray o lo quien sea, ¿no? Y son inexistentes. Entonces, eso es tal vez una cosa que también sería importante atender, porque saltas de repente como que los inscribes en una tradición que no es únicamente o no es precisamente la suya, ¿no? Es parcialmente la suya, pero no es totalmente. Y yo creo que más o menos ya. Finalmente me llamó la atención la cita que haces de Le Corbusier cuando criticas el objeto arquitectónico en su librito de la Petite Maison, ¿right? Entonces, esta cita a mí siempre me ha gustado y les trataba de ver si la veías de forma peyorativa y parece ser que la ves un poco de forma peyorativa, como si Le Corbusier fuera alguien que Doctor, hemos llegado al tiempo. La cuestión del objeto, pero bueno, Sí. muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Heredia. Le agradezco sus opiniones, le agradezco sus comentarios para la tesis de Selim. Ahora pasaríamos, por favor, a dar la voz al doctor Rafael Balboa, por favor. Si gusta tomar la voz, por favor. Gracias a todos por la invitación. Les saludo desde Tokio. Selim, especialmente creo que todos los que estamos aquí tenemos esta experiencia de haber pasado por este proceso de scrutinizing. Perdón, mi español es bastante malo porque casi no lo hablo. Y creo que la propuesta en general, el proyecto para mí, bueno, la propuesta de tesis me parece todavía un poco, la estructura a mí me parece compleja. Coincido con los comentarios del doctor Heredia, es un tema, pues casi una pregunta retórica de la arquitectura, ¿no? De en qué momento estamos y encontrar quizás respuestas a lo que tú estás clamando como una crisis. Tengo varias preguntas. Primero, para mí no queda claro, no hay respuesta en el documento que yo recibí al menos, porque tú siempre estás argumentando sobre el proyecto arquitectónico, pero no hay definición de qué entiendes por proyecto arquitectónico. ¿Es el proceso o es la arquitectura misma? ¿Es equivalente a arquitectura? ¿Se puede reemplazar esa palabra? Creo que esa parte semánticamente tiene algunos problemas a mi juicio. Luego, esa idea de estar hablando de crisis también es como casi religiosamente diciendo que hay una crisis, para mí no está bien argumentada. O sea, cuando estás hablando de crisis del objeto, yo creo que faltan elementos para convencer o cuando menos para sustentar o legitimar lo que quieres decir con crisis del objeto. Para mí no está claro. O sea, si estás hablando de una crisis, creo que no está argumentada, al menos en el documento, y es la primera vez también que yo estoy en estas juntas. Entonces creo que eso tiene que elaborarse bien. O sea, que específicamente en dónde está la crisis. O sea,
porque hablar de crisis es casi como un médico, ¿no? Dar la sintomatología, pero tienes que decir dónde, en qué parte de la arquitectura es donde la ves, en la parte del proceso, en la parte de la arquitectura una vez construida. Creo que esa parte para mí no está bien elaborada todavía. No entiendo también cuál es la parte o el input tuyo o digamos, la aportación que tú tienes, porque tú partes de una teoría de Fernández a partir de lo que es el postproyecto, pero no me queda claro cuál es la parte que tú estás aportando o cuál es como el input dentro de esa teoría o de esta teoría. O sea, al final una tesis doctoral es no solamente de utilizar elementos que ya existen, sino agregar algo nuevo. Que bueno, entiendo que sí hay esto de los ejes, hay algunas ideas ahí que son complementarias, pero creo que a mí no me queda muy claro cuál es tu aportación sobre la teoría de posthumanismo. Y también sobre el tema, el doctor habló de temas interesantes, el tema de modernismo, que por cierto aquí tengo un libro que coincide con esos temas, que es de Néstor García Canclini, ese es un argentino, y él dice que el modernismo en Latinoamérica es exuberante, pero que a la vez con una deficiencia de verdadera modernización. O sea, realmente no hubo un proceso de modernización en Latinoamérica, fue más bien un modernismo exuberante en la parte formal, pero en términos reales realmente no hubo fue una modernización deficiente. Yo creo que había que revisar también esos elementos para tratar de aterrizarlo a un contexto más latinoamericano. Esa parte creo que también todavía cojea un poco la tesis. También hablas, por ejemplo, de actores, pero tú estás considerando siempre, creo que tu tesis en esencia es postmoderna, es modernista todavía, para mí. Tu posición es modernista desde el punto de vista de que no consideras a los actores, no estás entrevistando a gente, por ejemplo. Estás viendo la arquitectura desde el lado de la arquitectura. Revisé todas tus fuentes y las fuentes, o sea, no hablas de sociología, por ejemplo, de psicología del espacio. O sea, y al final creo que el tema que estamos tratando de abordar aquí es una arquitectura que es interdisciplinaria. O sea, creo que es un tema de interdisciplinaria, de que la arquitectura sea de hecho una disciplina donde tiene que interactuar con muchas más. Y tus fuentes siguen siendo muy de arquitecturas, es como el perro que se está mordiendo la cola. Entonces creo que quizás tengas que consultar fuentes que no son arquitectónicas y creo que eso puede alimentar un poco más tu argumento. Es muy importante para mí entrevistar a la gente quizás, porque siempre o sea, si hablas con arquitectos, el arquitecto te va a dar la historia de su proyecto, pero ¿qué pasa con la gente que usa esa arquitectura? Creo que al final cuando estás hablando de posthumanismo, estamos precisamente hablando de cómo se viven esos espacios y qué es lo que la gente recibe a través de estas prácticas que empezaron siendo hechas por este maestro ajedrecista que somos los arquitectos supuestamente, ¿no? Entonces quizás repensar un poco esa parte del arquitecto más como alguien que está backstage, quizás usando esa palabra del ANT, ¿sabes? Como de la teoría de redes, ¿no? Que nosotros sabemos que estamos atrás del escenario, ya no estamos en el escenario, que estamos detrás del escenario y estamos coordinando un poco con otro grupo de personas, ¿no? Hay más temas que no sé, el tiempo después quizás podemos tener una plática nosotros particular, pero esos son como mis puntos a remarcar en este momento, ¿no? Agradezco mucho, doctor Balboa, sus comentarios. Muchísimas gracias. Ahora doy voz a la doctora Berta Lilia Salazar, por favor. Buenas tardes. No sé si me logran escuchar bien porque tengo problemas de conectividad. Sí se escucha bien. Sí se escucha. Sí se escucha bien. Ok. Muy buenas tardes a todos. Perdón por tener la cámara apagada. Está un poquito inestable la red. En primer lugar, a Selim, pues hacerle un reconocimiento, como lo han mencionado los jurados que me antecedieron, sobre toda la propuesta que hace en este documento y que puede darse reflejo precisamente de todo aquel acervo que ha podido
demostrar en este texto. Aquí lo que me gustaría hacer, la recomendación a Selim, pues es que no pierda el hilo conductor, precisamente por abordar tantos temas y desde tantos puntos de vista. Lo que yo te sugiero que en estos meses que quedan por concluir, sí hagas una revisión y una compactación muy, muy rigurosa del documento. En lo que me quiero referir es que, por ejemplo, lo que corresponde a la fase lógica, para poder saber qué es lo que vas a explorar o indagar, lo que se define como supuesto, pues a mí me llama la atención, ¿no? Es algo muy curioso que hasta la página 43 es cuando surge. Entonces, yo te sugiero que las primeras 40 páginas no las elimines, sino incluso pueden ser parte también de los capítulos que estás exponiendo, pero de una manera más breve y más sintética para que definitivamente pues a quien te lea, que no va a ser necesariamente personas de nuestro perfil, sino cualquiera que te pueda leer, sea más fácil y accesible la información. Posteriormente, con relación al supuesto y contrastándolo con la tabla con la que inicias mencionando cada una de las partes de tu documento, que lo pones en 3 grandes grupos, que es la teoría, el proyecto y la radicalización, como tal, no se llegan a distinguir en este supuesto, que yo pienso que más que nada es cuestión del acomodo de la redacción. Obviamente ahí está, para los que ya te leímos completo, pues es evidente, pero sí es necesario que existe esta concordancia y así puedes ir alineando poco a poco lo que es la tesis. Posteriormente te voy a enviar el documento porque fui subrayando partes que se me hacen muy, muy relevantes, en las cuales puedes ir enlazándolas para que ya puedas culminar tus conclusiones de una manera coherente, teniendo estos 3 capítulos bien sobre la mesa, bien identificados, y ir adelantando precisamente en esas conclusiones que todavía están en construcción, como nos hiciste saber. Y bueno, en coincidencia también con los otros autores, sí me llama la atención ahí precisamente esta parte que haces mención de los actores, cómo sería llevado, por ejemplo, al aspecto de las conclusiones. También por ahí algo que se me hace que también tiene ahí algo que puedes aportar precisamente es esta gran pregunta que se hizo con relación a la arquitectura post-objetual, cuáles son precisamente estas pautas. Ahí sería otro punto que lo pudiéramos trasladar al aspecto de las conclusiones y pudieras profundizar de tu aporte. Y por último, con relación a este proceso diagramático que también se hacía mención, y que mencionas cuáles son los elementos que se ponen en cuestionamiento de estos procesos, también lo pudieras volver a tomar y trasladarlo a las conclusiones, y entonces considero pues que te daría una fortaleza en ese aspecto. Eso sería en el aspecto de fondo. En el aspecto de forma, ahí sí te pediría por favor que le hicieras una revisión a la tesis, porque he encontrado que en algunas partes abres guiones, pero después del guión también haces una cita, o bueno, no sé si es una nota al pie, pero son citas muy extensas. No estoy en contra del sistema ISO, incluso pues a mí me gusta trabajar también más con ISO, coincido contigo porque lo llevas abajo y ya
pero sí es un poquito difícil saber por qué abres los guiones y luego haces una nota tan amplia y queda el cuestionamiento, bueno, es que la nota tan amplia quiere decir que también hay algo importante o relevante, la dejo de leer o sí la leo, entonces tal vez quiere decir que esa nota tan amplia sí tiene que ir como cita textual, no lo sé, tú tendrías que decidir, porque sí, notas al pie de 181 palabras son extrañas y sobre todo en una tesis de doctorado que pues tiene que ser muy, muy puntual y muy sintética. Y por último, también lo que te pediría, por favor, que lo que está en anexos, pues aunque es una parte muy, muy importante de tu trabajo que realizaste durante 4 años, pero yo pienso que no iría, simple y sencillamente es lo que da el fundamento, a lo mejor puede ser para un artículo de revista, no sé, pero la tesis sí tiene que irse acotando. Yo entiendo tu sentir, cuando yo también construí mi tesis de doctorado, también en su momento tuve esa situación que me pasé del número de cuartillas y cuando mi director de tesis me dijo, bueno, ya llegó el momento de sacar las tijeras y cortar, pues pues ya definitivamente yo no quería eliminar nada, pero yo te sugiero que esa parte sí la puedes eliminar porque pues sacas lo importante y lo medular de cada uno de esos apartados. Y bueno, tengo el documento, también me gustaría en algún momento hacer la reunión, como te dijo el doctor Heredia, y pues felicidades y un saludo a todos los miembros del. Muchísimas gracias, doctora Bertolillo. Ahora le doy la voz a la doctora Poliño Zacarías, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bien, bueno, Celín, a mí me parece que plantearse en el siglo XXI cuestionamientos al respecto de esta idea de proyecto que involucra, por supuesto, tiene una serie de implicaciones, pues me parece relevante. Entonces, desde ahí yo creo que es un tema bastante pertinente. Tengo también mis problemas con el texto y con la investigación. Con relación a la investigación, efectivamente, a mí no me queda muy claro si tu hipótesis es algo que subyace al planteamiento de Roberto Fernández y tú tratas de sacarla a la luz, o si es una formulación propia y en consecuencia en qué medida es deudora de la del autor. Entonces, como trabajas con este supuesto y después las hipótesis de trabajo están mucho más adelante, no observo esa concatenación. Efectivamente, cuando tú hablas de la crisis del proyecto, también veo que hay muchos aspectos que das por hecho, pero que no nos muestras de qué crisis estás hablando. En este sentido, si bien has consultado una serie de autores, observo que llegas muy rápido a casi arrancas ya con las categorías predeterminadas y no nos das oportunidad a observar cómo es que las construyes. Pareciera lógico hablar de que si hablo del proyecto, hablo de objeto, hablo de arquitecto, hablo de ciudad, pero yo creo que es importante que justifiques llevando a quien te lee al proceso de construcción categorial para convencernos de que son esas tres o no sé cuáles, ¿no? En las cuales tú te centrarías. En ese sentido se me hace efectivamente como algo muy, muy, muy duro predeterminar que estas son. Por otro lado, considero que tú, bueno, dos cosas. Cuando te estableces tu pregunta principal y te preguntas por las partes, o sea, bueno, por un lado en el supuesto pareciera que quieres probar una categoría, proponer, que es la de postproyecto. A mí no me queda claro también si ya está propuesta por este autor Fernández o es tuya, pero bueno, más allá de eso, probar la categoría,
y te estableces una pregunta principal que tiene que ver con las partes y las características de esto que sería esa categoría del postproyecto, se me opone, me parece una contradicción cuando dices fundamentarte en una visión sistémica y en una visión compleja. Entonces, ¿por qué? Porque en tu pregunta, o sea, el pensamiento sistémico no se preguntaría por las partes de o por las características de, se preocuparía por las interrelaciones. Entonces, no es tanto la cosa en sí, sino cómo esa cosa se interrelaciona con otra y en qué medida establece, en qué medida se afectan y en qué medida el conjunto de interrelaciones o interacciones están generando algo. Entiendo que eso que generan sería el proyecto y sería algo que le denominas el postproyecto. Entonces, ahí siento que hace falta, en cuanto a esa investigación, tomarse un buen tiempo para estudiar todas tus fuentes que traes en el texto, para profundizar, depurar, aclarar lo que realmente constituye el fondo de la tesis, para ponerlo en relevancia, ¿no? Y que probablemente se diluye a lo largo del texto. Entonces, algo también que yo me brinca un poco es que si bien estableces esas categorías objeto, arquitecto, ciudad, y aunque cuestionas, ¿no?, que hay una crisis y una, no sé si decir dilución o disolución más bien de la imagen o de la idea o del concepto arquitecto, centrado en una persona y a lo mejor diluido en un conjunto de actores, algo ahí que me hace ruido es que creo que cuando tú pasas a lo que le llamas el panorama mexicano, que se me hace también, yo desde que vi panorama mexicano, se me hizo como muy amplio, ¿no? Hablar de pretender plantear este es el panorama en México, pero bueno, siento que cambias el sentido de la investigación. Tú mismo lo dijiste en tu exposición, que estabas observando los elementos del discurso, perdón, por ahí por los laditos de mi perro, y que estabas descubriendo una distinción o distinguiendo lo que es el discurso de los proyectos de tus entrevistados. Entonces, ¿qué quiero decir? Que como estructura de tu investigación, partes de una teorización, de una construcción categorial, de una revisión de algunos proyectos que tú consideras, o obras, ¿no?, o productos que tú consideras relevantes, pasas a una dimensión bien distinta, que es la experiencial, que es la dimensión de la experiencia. Entonces, a mí ahí se me desarticula, porque es muy distinto trabajar hurgando en la experiencia que ahí podría centrarse una investigación. Entonces, siento que ahí tiene como dos elementos bastante distintos que hacen que pierda como esa unidad y que se vaya lejos de estabilizando, aclarando, se me va a mí como difuminando, ¿sí me explico?, la investigación, porque no logro observar ese aspecto que se va, central, que se va construyendo y frente al cual se va argumentando, construyendo un discurso, una narrativa, ¿no? En cuanto a la forma, me costó trabajo distinguir, encontrar tu voz, es decir, aquello que si son citas, son referentes, o dónde está lo que tú planteas. En un momento dado se me hizo como una serie de notas, digamos, como traigo, que son partes de los procesos, ¿no? Me traigo una serie de notas, voy articulando, pero no, creo que falta estudiarlas, creo que falta a partir de ello que emerja la tesis, que emerja la postura, que emerja la visión, que emerja el manejo de estas fuentes, y que construyas el discurso. 5 minutos, doctora Aya. Producto de eso, ¿no? Bien, y finalmente, yo creo que, bueno, que habría que trabajar entonces con mayor rigurosidad estos aspectos y precisamente cuando hablas del arquitecto, que yo creo que debería ser también el actor, creo que hay contradicción contra lo que sería una visión quizá poshumana, que nos habla de quizá de que emerge una ambigüedad y que nos cuesta trabajo establecer límites. Y yo creo que tú estableces límites categoriales por lo pronto,
y que encontraría una como contradicción. Entonces, bueno, en síntesis, yo creo que habría que estudiar, y bueno, cierro diciendo esto nada más, que algo que podría ser también quizá interesante, pero eso ya depende de lo que tú consideres, se supone que, bueno, una tesis doctoral o una tesis corre por una serie de, una narrativa que va cumpliendo una serie de procesos, pero que si tú planteas una visión muy contemporánea de la propia arquitectura, en mi sentir muy personal, el texto podría estar construido de ensamblajes, pero que hicieran evidente que la Una disculpa, doctora. rompe con eso, ¿no? Perdón, sí. Estamos en el tiempo y si no, no cerramos la sesión. Perdón, pensé que me decías que me faltaban 5 minutos. No. Pero bueno, ok. Entonces, eso es lo que planteo. Hice observaciones que te haré llegar. Gracias. Gracias, doctora Polimia. Doy voz finalmente al último miembro del jurado, no por eso menos importante, por supuesto. Doctor Alfonso Rodríguez Pulido, por favor. Su micrófono, No doctor. te escuchas, Alfonso. Ok, ¿y ahora sí? Bien. Pues muy puntuales todas las intervenciones, creo que ha enriquecido. Creo que el objetivo que planteaba Luis Arturo desde el primer momento era que estas revisiones permitan construir de mejor manera la investigación y fortalecerla como tal, ¿no? En ese sentido, creo que esa es la manera de conducirse. Personalmente también le haré llegar a Celine, soy un maniático de rayar las cosas, y entonces le haré llegar el documento con algunos elementos ahí de observaciones y cosas rayadas que he hecho en el transcurso de que lo hemos ido viendo. Por lo demás, y me toca casi recapitular algunas cuestiones que se han comentado aquí, pero que también diría, voy a comenzar de al final hacia el principio, un poco lo que se planteaba, de que al fin y al cabo lo que nos importa ver aquí es un relato estimulante hacia un tema y que nos permita hincarle el diente y no dejarlo, o sea, y sumarnos un poco a esta cuestión. Para eso, yo también ahí planteaba, bueno, le voy a plantear también ahí al propio autor, la posibilidad de ir justamente evitando estos elementos técnicos que estamos viendo en el relato, que es quizá lo que genera estos brincos que a veces no dejan leerlo con la continuidad. Por ejemplo, encontré durante varias páginas de por ahí que hay en párrafos relativamente cortos hasta 7 citas, digamos, en una sola página, 7, 8 citas en una sola página, lo cual es, y algunas están prácticamente uno junto a otra palabra y otra, y entonces es una cuestión que no nos deja concentrarnos en el discurso que está queriendo decir, que además me parece bien interesante. Hay una cuestión que efectivamente, también coincido con eso, se define que la estructura propuesta por Roberto Fernández incluye también como 3 categorías de esta cuestión, lo que él habla de un preproyecto, de un proyecto y un postproyecto como tal, ¿no? Y habla de esta cuestión casi lo que no requiere arquitectos, lo que hace el arquitecto estrella que conocemos, el arquitecto casi heredero de Tafuri, como dice Juan Manuel, esta idea de que todo nace en Italia. Y por otro lado, como también, quizá ahí es un punto, cómo ahora la ciudad se construye o la arquitectura se construye integrando estas cuestiones naturales, esta cuestión que incluye a otros, ¿no? en estos conceptos. Digo que a veces el discurso se va rompiendo y quizá cuando tenemos idea de las cosas, pues vamos sumándole nuestra experiencia y por ahí vamos completando para entenderlo. Pero también hay que considerar que esto va a ser leído no aquí en México, no aquí en Jalapa, sino que va a ser, digamos, esta cierta universalidad que tiene que tener el discurso para que se pueda comprender, ¿no? Por ejemplo, efectivamente estas nociones de crisis que se dicen, bueno, es que hemos dicho, un amigo que recientemente fallecido, también amigo de Manolo, Martín, Javier Seguí,
comentábamos eso de que normalmente, por ejemplo, los urbanistas usan mucho hablar de la crisis de la ciudad, que la ciudad está enferma, que no sé qué. Siempre hablan como una noción casi de que está muerta ahí tirada en el suelo y que hay que ponerle vendas y que hay que recuperarla y que somos nosotros los que vamos a salvar la ciudad porque está enferma. Esa es una cuestión que también, pero sin embargo, como no puedo evitarlo, y tú has referido también a Pérez Gómez, creo que Pérez Gómez tiene, por ejemplo, bueno, su primer gran libro de Pérez Gómez, justamente la arquitectura y la crisis de la ciencia moderna, o sea, un poco cómo cuando hay una crisis en la ciencia afecta la arquitectura como tal y afecta todas las visiones que tenemos. Pensé que también iba a ir por ahí, pero me quedé detenido porque aparece otro texto y ahí se queda un poco la cuestión. 5 minutos ya. ¿Cómo? ¿Ya son 5 minutos? Ya. Ah, pues entonces ya terminé. Una disculpa, obviamente muy interesantes todas las observaciones. Esta situación de tener sesiones secuenciadas nos limita mucho en tiempo, pero para eso mandamos precisamente la cédula, para que ustedes viertan en la cédula todas las observaciones que ustedes consideren sean pertinentes y se las haremos llegar a Celine en este caso, para que tenga toda esa información que le pueda complementar y que le pueda fortalecer su investigación. Una disculpa sincera a todos, ¿no? Agradezco mucho su participación, agradezco su presencia y su tiempo en esta sesión, definitivamente, pero tenemos la limitante de que son secuenciadas las sesiones y entonces no podemos pasarnos ni un minuto más. Entonces, agradezco a todos. Esperamos recibir de ustedes las cédulas que les fueron enviadas para poder entregárselas de mano o enviárselas digitales al maestro Celine en este caso. Un gusto verlos, un gusto saludarlos. Continuamos con la siguiente sesión. Un placer estar con ustedes y escucharlos. Muchas gracias a todos por su tiempo y su esfuerzo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias a todos. Adiós a todos, gracias.